Sean bienvenidos una vez más a esta nueva entrega sobre la Parashat de la semana. Esta ocasión lleva por título la Parashat Kedoshim. Es la Parashat que corresponde capítulo 19 y 20 del Sefer Vayikra o libro de Levíticos. Bien, en esta ocasión vamos entonces a iniciar con la correspondiente bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kedishanu bebisbotam betzivanu al dibre Torah. Amén. Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santifica con tus preceptos y nos encargaste el estudio de Torah. Amén. Bueno, en esta ocasión, en esta parshat, vamos a conectar ciertos pasukim, donde en esta parshat revela la deidad del Mesías, conectando ciertos pasukim o pasajes de la escritura en relación o en conexión con esta parshat. Bueno, esta parshat inicia con un dibur que está yuxtapuesto al capítulo 18, donde viene hablando sobre las costumbres de las naciones en el tema de la sexualidad, ¿ok? En el tema de las impurezas o inmoralidades sexuales, en este caso el incesto particularmente, ¿ok? En el capítulo 18. Y yuxtapuesto de ese capítulo 18 se yuxtapone esta sección del capítulo 19 que inicia con un dibur que dice Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Y habló el Señor a Moisés diciendo, Daver el kol edad vener Israel. Habla a toda la comunidad o a toda la congregación de los hijos de Israel. Dice, ve a Marta y dirás a ellos, alejem, ¿ok? Dirás a ellos. Dice, Kedoshim tihu, ¿ok? Kedoshim tihu ki kadosh, ani Adonai Eloheihem. Dice, santos serán, ¿ok? Santos serán, porque santo soy yo, su Dios. Obviamente, la idea de santidad o Kedoshim se yuxtapone al capítulo 18, donde viene hablando de la conducta sexual, ¿no? De las naciones. Entonces, aquí se yuxtapone que esta referencia, Kedoshim, serán, porque santo soy yo, es que el pueblo, como lo dice el verso finalizando la Parshat, precisamente en el capítulo 20, en el último versículo, dice que ustedes serán Kedoshim porque el Eterno los ha separado para hacer distinción entre los pueblos de la tierra. ¿Ve? Entonces ya la idea de Kedoshim significa hacer una distinción, hacer una separación. El Eterno separa a Israel del resto de las naciones y al asignarles directrices, la ética del pueblo, la moral del pueblo, las costumbres del pueblo, el culto del pueblo sería diferente al culto al resto de las naciones. ¿Por qué razón? Porque yo soy Kadosh, yo soy apartado, yo soy separado también de las ideologías, de de la religión, incluso de la moral y las prácticas del resto de los pueblos. Ahora bien, ¿qué significa entonces, y aquí es donde vamos a tratar particularmente, qué quiere decir entonces la idea de que el Eterno es Kadosh? Fíjense, un detalle gramatical. La palabra Kedoshim, cuando dice serán Kedoshim, la palabra Kedoshim gramaticalmente no tiene la Baf plene, por lo tanto, esto es un sustantivo plural que tiene Baf defectiva. Por lo tanto, esto indica que esta condición de separación o esta condición de Kedushá o de santidad no es inherente en el pueblo. Por eso posee la base defectiva. O sea que al no tener
la Baf plene, sino al poseer la Baf defectiva, esta condición de santidad no es inherente en el pueblo. El pueblo no posee santidad intrínseca ni puede generarla por sí mismo. En cambio, cuando se dice que el Eterno es Kadosh, allí sí tiene la Baf plene, como pueden ver en la imagen. ¿Ok? Esta tiene la Kof, la Dalet, la Baf con la Holem, que hace la vocal O, y la Shim. Aquí no tiene la Baf con la Holem, solamente una Holem, que eso se le llama Baf defectiva, y aquí una Baf plene. Quiere decir que aquí la santidad sí es intrínseca en el Eterno y Él es el que la genera o la otorga como don. Por lo tanto, el pueblo solamente puede llegar a ser Kedoshim solo por el poder de la santidad del Eterno. O sea, puede recibir esta condición de Kedushá solo como don del Eterno. Y así hace referencia ciertos pasuquín de la Torah cuando dice, porque yo soy Adonai, yo soy el Señor quien los santifica. ¿Ok? Por eso la Baf defectiva y la Baf plene acá. Un detalle importante. Ahora, ¿qué quiere decir la Torah? ¿Qué quiere decir la Biblia hebrea cuando al Eterno se le llama Kadosh? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la concepción hebrea de ser Kadosh? Dejemos que la escritura sea su propio intérprete en este tema. Y vamos aquí a conectar ciertos pasukim donde el Eterno se identifica como Kadosh. En en primer lugar, citamos primer libro de Samuel, capítulo 2, pasuk 2, donde citamos la tefilá de Ana, la tefilá o la plegaria de Hannah, ¿okay? Que se traduce como Ana, la madre de Samuel, pero su nombre en hebreo es Hannah. Ella dice en su oración que el Eterno es Hakadosh, es santo, y de hecho la tradición judía le llama así, Hakadosh Barujú, el santo bendito es, porque no hay otro sino Él. Por ejemplo, cito el texto, dice, Ein Kadosh, no hay santo, ¿ok? Ein Kadosh, no hay santo, Ka Adonai, como el Señor, ¿ok? No hay santo como el Señor. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Ella va a explicar la razón por qué ella denomina al Señor como Kadosh. ¿Por qué razón? Dice, Ki ein bilteja, porque no hay, no existe, no hay, ein significa no hay nada, o sea, no hay. Dice, a su lado, no hay alguien a su lado, es decir, él está solo. Hashem, el Eterno, es Kadosh, Hakadosh Barujú es Kadosh porque solo no está, no hay alguien más a su lado, dice. En Bilteja, no hay a su lado, ¿ok? No hay a su lado. Y luego dice, Ven Sur Eloheinu, no hay roca como nuestro Dios. O sea, Hashem es Hakadosh porque no hay otro sino solo Él. En ese sentido, Hashem es Kadosh. Y noten, gramaticalmente lleva la Baf. Lleva en este texto Baf plena. ¿Ok? O sea, el Eterno es el absoluto. Él es el absoluto. No hay otro que esté a su lado, que le acompañe. No. Es Él y solo Él. No hay otro aparte de Él. No hay otro fuera de Él. Eso es lo que aquí Hannah, un monoteísmo estricto, es lo que aquí Hannah está, en este caso, confesando. Por eso, Hashem es Hakadosh Barujú, porque es que no hay otro sino Él. ¿Ok? Eso es en primer lugar. Segunda connotación, el Eterno se le llama Kadosh porque ese es su nombre. Ese es su nombre. No es solamente el Yud Hef Vahe, ¿ok? No es solamente el tetagrama. Kadosh es su nombre. Aquí lo dice en el texto de Isaías 57:15, texto muy conocido por muchos, que dice,
porque, eh, porque así, perdón, Kikoh Amar, así dice, porque así dice el Ram quiere decir el exaltado, porque así dice el exaltado. ¿Y sabe cómo también se le llama al exaltado? Se le llama Benizá. En las versiones españolas aparece la palabra así dice el Altísimo. ¿Ok? El que está en lo alto, el Altísimo. No, aquí no utiliza la palabra Altísimo porque el Altísimo es el Elión. ¿Ok? El que está encima. No. Aquí dice el exaltado, el Ram. Y también se le llama Benizá, que quiere decir, perdón, y el levantado. El exaltado y el levantado. Este verbo, benizá, el levantado, hace alusión o hace conexión con el Nes, donde la serpiente de cobre que levantó Moshe, que alzó Moshe en un Nes, es una figura del Mesías. Aquí hay conexión. El exaltado y el levantado. ¿Ok? El levantado como una alusión a Mashiach. Como dice, si yo fuera levantado, el mismo verbo, nisa, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y ahí ya podemos ver la primera conexión con el Mesías, este texto. Pero así dice, porque así dice el exaltado y el levantado. Dice, Shohem, Shohenat, el que habita por siempre. Dice, Bekadosh Shemo, santo es su nombre. Por eso la tradición judía llama al Eterno, a la deidad, lo llama Hakadosh Barujú, el santo bendito es. Entonces su nombre es santo. ¿Ves? Santo es su nombre. Dice Marón Bekadosh eh, Eshejón, es decir, en la altura y en el santuario yo estoy habitando. Entonces, Marón es en las alturas. Y luego dice Bekadosh, no dice Bekedushá, que allí en las versiones españolas traducen como y en la santidad. O sea, yo habito en la altura y en la santidad. No, no es santidad, porque aquí la palabra, si fuera esa santidad, diría Kedushá, pero aquí la palabra es Kadosh. La palabra Kadosh quiere decir en lo santo o en el santuario. Entonces, habito en las alturas y en el santuario, ¿ok? Yo habito, ¿ok? O yo estoy habitando como un participio activo, ¿no? Primera persona. Entonces, eso es lo que dice el texto. Entonces, eh, porque, porque así dice el exaltado y el levantado, ¿ve? El que habita por siempre. Santo es su nombre, ¿ok? Santo es su nombre en la altura y en el santuario yo, en este caso, yo habito. Entonces, Hashem es Hakadosh porque ese es su nombre, Hakadosh, ¿ok? Y tercero, la tercera idea es que Hashem es Hakadosh porque el término Hakadosh aparece con la idea de redención. Hashem es Hakadosh porque no hubo otro quien salvara a Israel sino él. Por eso él se llama Kedosh Israel, el santo de Israel. Porque, y aquí vamos a ver las conexiones, cómo esta idea de santidad está conectada a la idea de salvación. O sea, él es Hakadosh porque él es el redentor de Israel. Como dice Isaías 43:3. ¿Ok? Isaías 43:3 dice, porque dice, Ki ani Adonai Eloheija, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Dice, Kedosh Israel, es decir, el Santo de Israel. Dice Kedosh porque este es el constructo, ¿no? El Santo de Israel. Dice, Moshieja, tu Salvador. Miren la conexión. Hashem, es decir, Adonai, es Kedosh Israel, el Santo de Israel, porque Él es su Salvador. Él fue que los sacó de Egipto, ¿no? En este caso. Por eso Él es el Kedosh Israel. ¿Ok? Yo soy el Santo de Israel, tu Salvador. Entonces daré por rescate a Egipto, a Cus y a Seba en tu lugar.
Eso es lo que dice allí Isaías 43:3. Si tomamos en cuenta también Isaías 43, el mismo capítulo en contexto, versos 13 al 15, dice, porque así dice el Señor su redentor, Goeleja, su redentor. Dice el Santo de Israel. Entonces el Eterno es el Hakadosh o Kedosh Israel, porque Él es su Goel, Él es su redentor. Dice, por vuestra causa he enviado a Babilonia y he hecho descender como fugitivo a todos ellos, a saber, a los caldeos, a las naves que eran su regocijo. Yo, el Señor, dice, soy su santo, el creador de Israel, vuestro rey. Soy su santo. Dicho sea de paso, en los pueblos del antiguo cercano oriente, a sus deidades se le llamaban Hakadosh, porque eran sus salvadores, eran sus patronos. Es decir, cada nación tenía su patrono. Por ejemplo, los filisteos tenían a Baal, ¿ok? Y a Edom tenía a Chemosh. Y esas deidades de esas naciones eran sus patronos, eran sus santos, ¿ok? En cambio aquí el Eterno, mira, ustedes no tienen otros santos por allí, yo soy su santo, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo soy su creador, yo soy el que los formé, yo soy su rey, yo soy su redentor, yo soy su salvador. Entonces, en resumen, Hashem es Kedosh Israel, ¿por qué? En base a lo que en el mismo contexto del capítulo 43, verso 11, mira lo que nos encontramos. Todo esto está en el contexto de Isaías 43. Todos estos textos que aquí he venido mencionando es Isaías 43. Hashem es el Kedosh de Israel porque es su Salvador, es su Redentor. 43.3, perdón, 43.3, 43.13 al 15 y ahora noten el verso 11. Dice, Anoji, Anoji Adonai. Yo soy el Señor, ¿ok? Yo el Señor, o sea, lo que dice Anoji, Anoji Adonai, yo el Señor, dice, Vein mi val, mi val, mi baldad, es decir, no hay a mi lado, ¿ok? No hay a mi lado un Salvador. O como dice en las versiones tradicionales, yo, el Señor, y no hay quien salve fuera de mí. Por eso Él es Hakadosh, porque al lado de Él no hay un Salvador. Fuera de Él, aparte de Él, al lado de Él, no existe un Salvador. Eso es lo que dice allí Isaías, verso 11. Eso es lo que se lee allí en el texto hebreo. ¿Ok? Sin hacer una elaboración teológica en defensa de alguna apología. Ok, aquí el texto hebreo es lo que dice. Eso es lo que hay. Anoji, Anoji Adonai. Yo el Señor. Luego dice, Vein, mi valdad, no hay otro, o no hay a mi lado un Salvador, no hay un Moshiach, no hay un Salvador. Esto revela la deidad del Mesías, porque en la Torá quien salva, quien es Hakadosh y quien salva es Adonai, pero en el Evangelio, en los Evangelios, o en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio, como menciona Hechos 4:12, no hay en ningún otro la salvación, pues ni hay otro bajo el cielo dado a los hombres en el que debamos salvarnos. Y obviamente el contexto está hablando es de Yeshua. ¿Ok? Por eso que los judíos ven el evangelio una herejía, porque, porque ellos entienden que de acuerdo al Nuevo Testamento, pues en el mensaje neotestamentario, pues quien salva es Yeshua, no es Adonai. Por eso ven en el Nuevo Testamento pues una idolatría allí, pero eso es lo que está en este caso revelando el Nuevo Testamento. Fíjense, en el libro de Apocalipsis, llamado el libro de la revelación, el libro de la revelación está adjudicando esta deidad, esta kedushá, esta santidad que solamente le compete al Eterno,
al llamarlo Hakadosh, como dice que ese es su nombre, ¿ok? Kadosh es su nombre. Mira a quién se le adjudica ahora este nombre, Apocalipsis 3:7. Y al ángel de Filadelfia, o al ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe, esto dice el santo. Y noten, el verdadero. Estos dos títulos, el santo, el verdadero, son los nombres de Adonai, del Kedosh Israel, del santo de Israel. El contexto, obviamente, en todos los lugares, en las 7 iglesias, cuando dice, y escribe al ángel, esto dice el que tiene las llaves, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el Hijo de Dios, el que tiene la espada aguda de doble filo en su boca. Así dice el testigo fiel y verdadero. O sea, en todos estos pasajes está haciendo alusión a Yeshua. Así que el libro de Apocalipsis está revelando que el Kedosh Israel, ¿ok? El Hakadosh que habla la parsha de esta semana, no es nada más y nada menos que Yeshua, según Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo, ¿ok? El verdadero. Y cuando se habla del verdadero es de la deidad. Si comparamos este escrito con Primera de Juan 5, en los últimos versículos, dice, el Hijo de Dios ha venido a darnos entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? La deidad. El verdadero es la deidad. Y ahora Yeshua se identifica a sí mismo como el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su poseedor o su portador, en su Hijo, Yeshua HaMashiach. Este es el Dios verdadero y la vida. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Bueno, aquí Yeshua está declarando su deidad. Esto es una confesión de su deidad. Él es el Hakadosh y él es el verdadero. ¿Ok? Él es el verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y nadie cerrará, perdón, y el que cierra y nadie abre. También en Lucas 1:35 se habla de su deidad, cuando dice el Espíritu Santo, o cuando el ángel Gabriel le dice a Miriam, Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, es decir, soplo de santidad vendrá sobre ti, y el poder del Elión, el poder del que está arriba, te hará sombra. Por esto también lo nacido santo será llamado Hijo de Dios. Aquí está confesando que esto nacido en carne, esto parido de Miriam, este es Hakadosh, es santo, y será llamado el Ben Elohim. ¿Ok? Será llamado Ben Elohim. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, hace sentido lo que dice Efesios 5:1 al 2 cuando dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto está haciendo referencia a la Parshat de esta semana. Seréis Kedoshim porque Kadosh soy yo. O sea, este es el principio de emulación del carácter de Dios. Pero ¿cómo vamos a imitar a Dios si en varios pasajes de las Escrituras nos dicen que a Dios nadie le ha visto jamás? ¿Cómo podemos imitar a Dios si a Dios no lo hemos visto? ¿Ok? Ninguno ha visto a Dios para poder imitarle. Pero bueno, Juan 1:18 dice, pero nadie ha visto a Dios jamás, sino que el unigénito Hijo, el unigénito Hijo, quien ahora está en el seno de Abba, en el seno del Padre, Él lo ha manifestado. Por eso entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, noten, como también el ungido nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, imitar a Dios es imitar, en este caso, al ungido, es imitar al Mashiach. Porque el Mashiach es la revelación de Dios en la carne, en la humanidad. Y así como dice Yohanan, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Dios. Porque Elohim fue manifestado
precisamente en carne, que este es el gran misterio, el gran sot, el gran secreto. ¿Ok? El secreto, ese misterio que estaba oculto, ¿ok? Y este es el gran secreto. Mashiach en ustedes la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque en Mashiach habita corporalmente, como dice Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en él estamos completos. Si queremos, si deseamos conocer al Eterno, conocer al Hakadosh, conocer al Santo, no hay otra forma, no hay otro vehículo que conocerlo que es contemplando al Mashiach, que aquí Apocalipsis lo revela como el Hakadosh y como el verdadero. Y bueno, así que en conexión a estos textos vemos pues claramente que el libro de Revelación revela totalmente su deidad al identificar al Hakadosh de la Parshat de esta semana revelando el Apocalipsis, pues Apocalipsis significa eso, revelación. El libro de Revelación nos revela que ese Hakadosh no es otra cosa que Yeshua HaMashiach. Y pues me despido con esta bendición que menciona Pablo en Primera de Tesanolicenses, capítulo 5, verso 23, que el Elohé Shalom, el Dios de paz, os santifique por completo todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, Ruach, Neshama y Basar, y que sean guardados irreprensibles hasta la presencia de Adoneinu, de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Amén.